Tema 3, métricas en redes. 3.3, métricas de importancia. Grados, PageRank, Hubs and Authorities y centralidad. En principio, la métrica que hemos visto para evaluar si un nodo es importante en una red es un grado. Entendemos que cuanto más conectado está un nodo es más importante y por ello cuanto mayor es su grado será más importante dentro de la red. No obstante, hay otras métricas que son un poco más complejas, pero bastante más precisas, que nos permiten indicar de otras maneras la importancia de un nodo en una red. Estas métricas son el PageRank, la valoración como hub y autoridad, que se obtiene por el algoritmo de hits, y medidas de centralidad. Existen varias de ellas y nosotros nos vamos a fijar en dos, la de intermediación o betweenness centrality y la de proximidad o closeness centrality. El algoritmo de Google, el PageRank, es así como se conoce al algoritmo que aparecía en las primeras versiones, lo que intenta es asignar la importancia a un nodo en función de dos factores. Por una parte que esté muy conectado y por otra parte que esté conectado con nodos importantes. Para ello lo que se hace es se obtiene un promedio. Por una parte se piensa que podría haber conexiones aleatorias que no se reflejan y por otra parte se le da un peso a las conexiones insistentes. Esta modulación se hace mediante un factor lambda que suele estar entre 0 y 1 e indica de alguna manera cuánto se le da qué importancia se le da a las conexiones existentes respecto de las otras. Los valores usualmente que se suelen tomar están desde 0,8 hasta 1. Sí que es cierto que este valor tiene que ser siempre estrictamente positivo, pues si no el algoritmo no funciona. Y entonces lo que se hace es hacer un promedio de los PageRank. Se considera que cuando un nodo está conectado, su importancia la distribuye a otros. Por eso lo que se hace es un promedio del PageRank de los nodos con los que están conectados, que sería su importancia, dividida por el grado de salida del nodo. Si nosotros ejecutamos este algoritmo en Gephi, para el ejemplo que tenemos del club de karate de Zachary, tenemos que configurar dos parámetros. Uno de probabilidad, que sería el valor lambda que he comentado antes, y otro, el epsilon, un valor de tolerancia. Vamos a dejar los valores que aparecen por defecto y con eso obtenemos esta distribución. Fijaros que lo que aparece aquí es un score o una anotación que son valores que son bastante pequeños, que están próximos a 1, puesto que de alguna manera lo que se hace es repartir toda la importancia de la red de 0 a 1 entre esos nodos. Observamos también la frecuencia de cada uno de estos valores. Vemos que hay bastantes, 2 valores y 5 valores que tienen repetido el PageRank, que son bastante bajos, y luego hay 2 puntos ahí aislados, que son los que tienen mayor PageRank, que estarían en la parte más derecha. Estos valores comprobaremos luego que corresponden con los nodos más conectados, el 1 y el 34. Para poderlo ver, si vamos al laboratorio de datos, podemos ver que lo que se ha generado es cada nodo tiene un ID o un identificador, una etiqueta y por cada una de las métricas que vamos calculando se va generando su valor en una columna correspondiente. Si ordenamos por los valores de PageRank de mayor a menor, lo que observamos es que el que más conectado está o el que tendría una importancia mayor es el 34 y luego el 1. Y luego progresivamente van bajando. Fijaros que en este caso los nodos 34 y 1 vuelven a ser los nodos que teníamos de Mr. High y del administrador John. Nosotros también podemos hacer, en vez del grado, pues utilizar la métrica del PageRank para intentar representar el tamaño de los nodos de la red y mejorar la visualización o, si queremos, para cambiar el color. Como habíamos usado el color para distinguir comunidades, lo que vamos a probar ahora es a cambiar el color en función del PageRank y obtendríamos el resultado que tenemos aquí. Además del PageRank, existe otro algoritmo bastante destacado que es el de HITS. Hypertext Induced Topic Selection, autoridades y hubs. Y lo que intenta es distinguir si en una red o asigna para cada nodo de la red dos valores. Uno es autoridad, si se considera que tiene información interesante y que de alguna manera hay otros nodos que contactan con él y que son importantes, y los hubs, que son los que tienen muchas conexiones y facilitan llegar de unas a otras. Se entiende que los buenos hubs conectan con autoridades relevantes y que las autoridades destacan cuando son conectadas por hubs importantes.
Lo que se hace en este algoritmo es obtener una puntuación en cada uno de estos valores. Una de las ventajas del algoritmo de Google, del PageRank, como veremos luego, es que se obtiene una única puntuación y no dos. Los resultados que obtenemos aquí para el problema del club de karate de Zachary son bastante similares. Volvemos a obtener bastantes nodos que tienen una puntuación de Javi autoridad baja y pocos nodos que tienen una puntuación de Javi de autoridad alta. Si volvemos a los valores de las tablas de datos, volvemos a ver que ordenando por la puntuación en Javi y autoridad, obtenemos que los primeros nodos son tanto el 34 como el 1. ¿Qué diferencias cualitativas existen entre estos algoritmos? En el algoritmo de hits, cuando se empezaron a utilizar para buscadores, dependía de cada término de la consulta. La ventaja del PageRank es que no, simplemente ponemos una palabra en el buscador y ordenaría las palabras según su puntuación e importancia. Otra de las ventajas iniciales, que no se aprecia cuando nosotros calculamos, pero que se dio en su día, es que el algoritmo de hit se iniciaba cada vez que se hacía una consulta y el PageRank, aunque era un poco más costoso, se ejecutaba con una cierta periodicidad y seguía sirviendo. También, como hemos dicho, hits aporta 2 puntuaciones y PageRank solo una, con lo cual era mucho más fácil hacer una indexación o hacer un orden para poder establecer las prioridades o la mayor importancia. A su vez, el algoritmo de hits se ejecutaba solo en un subconjunto de la red relacionado con el término de búsqueda y PageRank sobre todo el grafo. Llevaba más tiempo calcular, pero luego, como se ha visto, ha sido mucho más aceptado por los usuarios por la calidad de sus resultados. Por último, vamos a estudiar algunas medidas de centralidad. Las medidas de centralidad nos intentan establecer cómo de importante es un nodo en la red de manera que haya conexiones que pasen o que lo utilicen como punto de referencia. Vamos a ver dos, la centralidad de intermediación o betweenness centrality, de un nodo que lo que cuenta es cuántas veces dicho nodo aparece en los caminos más cortos, cuánto estos son calculados para cada una de las parejas de nodos. Hay que tener en cuenta que si dos nodos tienen más de un camino más corto, lo que se hace es una ponderación y se reparte entre los nodos que aparecen en esos caminos más cortos. Estos valores pueden ser muy grandes, dependen del tamaño de la red, y entonces para intentar normalizar lo que se suele utilizar es la closeness centrality o la centralidad de proximidad, que lo que hace es calcular el inverso de la medida de las distancias de un nodo v sub i a todos los demás nodos v sub j. De esta manera lo que se obtiene son rangos de valores que están entre 0 y 1. Veréis al analizar los resultados que hay una versión un poco ligeramente diferente de la centralidad de proximidad, que es la centralidad de proximidad armónica, que en vez de tener el inverso de ese sumatorio, hace el sumatorio de los inversos de las distancias. Pero esencialmente los resultados son muy similares. Si volvemos aquí a evaluar los resultados, en la parte de la centralidad de intermediación o betweenness centrality, vemos que hay dos que son los que obtienen más valor y vuelven a coincidir con el 1 y el 34, aunque cambian el orden, como veremos luego. Y por otra parte, en la centralidad de proximidad, lo que vemos es que los valores se agrupan, están mucho más juntos y no se puede apreciar tanto la diferencia entre unos y otros. Los resultados los podemos consultar nuevamente en la tabla de datos. Estas medidas, al igual que PageRank, también las podemos utilizar en nuestras visualizaciones, por ejemplo, para cambiar el tamaño de los nodos de la red. Y con esto damos por concluido los contenidos de este tema.